¿Alguna vez has sentido que el mal parece avanzar más rápido que el bien? ¿Has mirado a tu alrededor y te has preguntado por qué Dios permite tanta injusticia, tanto dolor o tanta maldad? Quizá incluso has pensado, Señor, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no arrancas de una vez todo lo que hace sufrir al mundo? Son preguntas antiguas, tan antiguas como el corazón humano. En la primera lectura de hoy, el profeta Jeremías contempla un pueblo devastado. Hay guerra, hambre, desesperación y lágrimas. Todo parece perdido. El profeta no entiende por qué Dios permite tanto sufrimiento, y con el corazón roto, eleva una oración que nace desde lo más profundo del dolor. Señor, en ti tenemos puesta nuestra esperanza. Y en el Evangelio, Jesús responde precisamente a esa inquietud. Explica la parábola de la cizaña y revela un misterio que puede cambiar nuestra manera de mirar la vida. Dios no actúa con la prisa de los hombres. Él sabe distinguir el trigo de la cizaña mucho mejor que nosotros y espera el momento perfecto para hacer justicia sin destruir aquello que todavía puede salvarse. Hoy descubriremos por qué la paciencia de Dios no es indiferencia, sino misericordia, y por qué esa verdad puede transformar completamente nuestra forma de vivir. Quédate hasta el final, porque este mensaje puede darte una paz que quizá llevas mucho tiempo buscando. La escena que describe Jeremías resulta sorprendentemente actual. Sale al campo y encuentra cadáveres. Entra a la ciudad y encuentra hambre. Los dirigentes están confundidos. Los sacerdotes no saben qué hacer. Todo aquello en lo que el pueblo confiaba parece haberse derrumbado. ¿No ocurre algo parecido en nuestros días? Vivimos rodeados de noticias que hablan de violencia, enfermedades, guerras, corrupción, familias divididas, ansiedad, soledad y personas que han perdido la esperanza. Muchas veces sentimos que el mal tiene demasiado poder. Entonces nace la misma pregunta que hace Jeremías. Señor, ¿nos has abandonado? Pero Jeremías hace algo extraordinario. No culpa a Dios. No rompe la relación con Él. Hace exactamente lo contrario. Reconoce los pecados del pueblo, acepta la propia fragilidad y aún sin entender todo lo que ocurre, vuelve su mirada hacia el Señor. Esa es una enorme enseñanza para nosotros. Porque el dolor puede alejarnos de Dios o puede acercarnos mucho más a Él. Todo depende de la dirección que tome nuestro corazón. Hay una frase que resume toda la primera lectura. En ti tenemos puesta nuestra esperanza. Jeremías no dice que la esperanza está en las fuerzas humanas, ni en los gobernantes, ni en el dinero, ni en la tecnología, ni siquiera en las soluciones que el mundo puede ofrecer. Comprende que solo Dios puede traer la verdadera lluvia sobre una tierra seca. Y esa lluvia no es solamente agua, es también misericordia, paz, conversión y vida nueva. Quizá hoy tu propia tierra interior también se siente seca. Tal vez llevas mucho tiempo orando por un hijo, por un matrimonio, por un trabajo, por una enfermedad, y parece que nada cambia. El mensaje de Jeremías nos invita a seguir esperando, porque la esperanza cristiana nunca depende de las circunstancias. Depende de quién es Dios, y Dios jamás abandona a quienes confían en Él. Esa misma esperanza encuentra su respuesta en el Evangelio. Los discípulos le piden a Jesús que explique la parábola de la cizaña, y Él revela que el sembrador es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña representa el mal sembrado por el enemigo. Sin embargo, lo más sorprendente no es la explicación, sino la paciencia del dueño del campo. ¿Por qué no arrancar inmediatamente la cizaña? Porque al hacerlo también podría destruirse el trigo. Aquí encontramos una de las enseñanzas más profundas del Evangelio. Nosotros solemos mirar únicamente el presente, mientras que Dios contempla toda la historia. Nosotros vemos personas y emitimos juicios. Dios contempla procesos de conversión. Nosotros vemos errores, Él ve posibilidades de cambio. Nosotros etiquetamos rápidamente. Él espera con infinita paciencia porque conoce el corazón mejor que nadie. Esta enseñanza también nos invita a revisar nuestra propia manera de mirar a los demás. Con mucha facilidad, queremos identificar quién es trigo y quién es cizaña. Juzgamos, condenamos y pensamos que ciertas personas ya no tienen remedio. Pero la historia de la Iglesia nos recuerda otra realidad. San Pablo persiguió a los cristianos antes de convertirse en uno de los mayores apóstoles. San Agustín pasó muchos años lejos de Dios antes de encontrar la verdad. María Magdalena fue transformada por el amor misericordioso de Cristo. Si Dios hubiera actuado solamente con una justicia inmediata, ninguno de ellos habría llegado a ser santo.
La paciencia de Dios hizo posible su transformación, y también hace posible la nuestra. Porque si somos sinceros, todos hemos tenido momentos en los que también nosotros hemos sido un poco de cizaña en la vida de alguien. Sin embargo, Dios no nos arrancó de su campo. Nos esperó, nos habló, nos corrigió, nos perdonó y continúa haciéndolo cada día. El Papa Francisco ilumina aún más esta enseñanza cuando explica que los siervos solo ven el problema, mientras que el dueño del campo ve el trigo que está creciendo. Esa diferencia cambia completamente la manera de vivir la fe. Muchas personas pasan la vida buscando defectos, criticando, señalando y condenando. Dios, en cambio, dirige su mirada hacia el bien que todavía puede crecer en cada corazón. Por eso el cristiano no está llamado a convertirse en un inspector de los errores ajenos, sino en un sembrador de esperanza. Está llamado a descubrir la gracia, donde otros solo ven fracaso, a cultivar el bien donde otros solo encuentran oscuridad y a ayudar para que las personas florezcan con el amor de Dios. Quizá esa sea una de las conversiones más urgentes de nuestro tiempo. Dejar de concentrarnos únicamente en la cizaña y comenzar a reconocer el trigo que el Señor hace crecer silenciosamente en la iglesia, en nuestras familias, en quienes nos rodean y también en nuestro propio corazón. La enseñanza de Jesús no termina explicando quién es la cizaña y quién es el trigo. En realidad, quiere que cada uno de nosotros se haga una pregunta mucho más importante. ¿Qué está creciendo hoy en mi corazón? Porque el verdadero campo del que habla el Evangelio no es solamente el mundo, también es nuestra propia vida. Dentro de nosotros conviven la fe y la duda, la generosidad y el egoísmo, el deseo de amar y las heridas que aún no sanan. Todos experimentamos esa lucha interior. Sin embargo, Jesús no nos invita a desesperarnos por nuestras debilidades, nos invita a permanecer cerca de Él para que el buen trigo crezca cada día con más fuerza. La gracia de Dios siempre es más poderosa que el pecado cuando le abrimos el corazón. Por eso, en lugar de vivir obsesionados con nuestras caídas o con los errores de los demás, el Señor nos llama a alimentar aquello que produce vida: la oración, la palabra de Dios, la Eucaristía, el perdón y las obras de caridad. Así es como el trigo madura silenciosamente. Esta mirada también transforma nuestras relaciones con los demás. Es fácil perder la paciencia con quien nos ha herido, con quien actúa de forma injusta o con quien parece no cambiar nunca. Muchas veces quisiéramos que Dios resolviera todo de inmediato, que corrigiera a quienes hacen el mal y recompensara enseguida a quienes procuran hacer el bien. Pero el Señor nos recuerda que Él conoce historias que nosotros ignoramos, sabe las luchas ocultas, las heridas profundas y las oportunidades de conversión que aún pueden surgir. La paciencia de Dios no significa aprobar el mal, significa ofrecer tiempo para que el corazón pueda volver a Él. Esa misma paciencia que Dios ha tenido con nosotros es la que también estamos llamados a vivir con los demás, no porque sea fácil, sino porque es el camino de la misericordia. El Papa Francisco nos invita precisamente a adoptar la mirada del dueño del campo. Mientras los siervos solo observan la maleza, el dueño protege el trigo. Qué diferente sería nuestra vida si dejáramos de centrar nuestra atención en los defectos ajenos y comenzáramos a descubrir el bien que Dios ya está realizando. Tal vez en nuestra familia exista alguien que está dando pequeños pasos de conversión. Quizá un hijo que vuelve a rezar, un matrimonio que intenta reconciliarse o una persona que comienza a acercarse nuevamente a la iglesia. Son semillas discretas, casi invisibles, pero Dios las contempla con inmenso amor porque sabe en lo que pueden convertirse. Nosotros también estamos llamados a ser sembradores de esperanza. Personas que animan, acompañan y ayudan a crecer el bien, en lugar de apagarlo con críticas o condenas. La primera lectura de Jeremías y el Evangelio convergen en un mismo mensaje. Jeremías reconoce el dolor de su pueblo, pero termina poniendo toda su esperanza en Dios. Jesús reconoce la existencia del mal, pero nos asegura que el bien no será derrotado. El mal puede hacer mucho ruido, pero el reino de Dios continúa creciendo silenciosamente. La historia no está en manos del pecado, sino en las manos del Señor. Él será quien tenga la última palabra. Esa certeza sostiene la esperanza del cristiano incluso en medio de las pruebas. Cuando parece que la oscuridad avanza, Dios sigue haciendo madurar el trigo. Cuando sentimos que nuestras oraciones no producen fruto, Él continúa obrando en lo escondido.
Y cuando creemos que todo está perdido, su providencia ya está preparando una cosecha que todavía no alcanzamos a ver. Quizá hoy el Señor te invita precisamente a cambiar tu forma de mirar. En lugar de concentrarte únicamente en la cizaña que existe en el mundo, en tu familia o incluso en ti mismo, comienza a reconocer el trigo que Dios está cultivando. Da gracias por los pequeños avances, por las personas que siguen haciendo el bien en silencio, por quienes continúan siendo fieles aún en medio de las dificultades. La esperanza cristiana nace de esa certeza. Dios nunca deja de sembrar, nunca deja de cuidar su campo y nunca abandona a quienes confían en Él. Oración final. Señor Jesús, gracias porque conoces mi corazón mejor que nadie. Tú sabes cuáles son mis luchas, mis heridas y mis debilidades, pero también conoces el bien que has sembrado en mi vida desde el día de mi bautismo. Hoy te pido que me concedas un corazón paciente como el tuyo. Ayúdame a no vivir juzgando a los demás ni desesperándome por el mal que veo a mi alrededor. Enséñame a descubrir el trigo que crece silenciosamente gracias a tu gracia y a colaborar contigo para que produzca abundantes frutos. Padre bueno, cuando el sufrimiento llegue a mi vida y las respuestas parezcan tardar, dame la confianza de Jeremías para seguir diciendo, en ti tengo puesta mi esperanza. No permitas que el miedo o el desánimo apaguen mi fe. Hazme recordar que tu misericordia siempre tiene la última palabra y que ninguna semilla sembrada con amor se pierde delante de tus ojos. Espíritu Santo, transforma mi mirada para que vea el bien antes que el mal, la esperanza antes que la desesperación y las oportunidades de conversión antes que las condenas. Hazme instrumento de paz, de paciencia y de misericordia para quienes me rodean, que mi vida refleje la luz de Cristo y que un día pueda brillar junto a todos los justos en el reino del Padre. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión del Evangelio de hoy. Si este mensaje tocó tu corazón, comparte en los comentarios la siguiente frase: Señor, ayúdame a hacer buen trigo en tu campo. Nos encantará leerte y orar por tus intenciones. No olvides regalar un me gusta a este video, compartirlo con tus familiares y amigos para que la palabra de Dios llegue a más corazones, y suscribirte a Tiempo DFMX, activando la campanita para recibir cada día una nueva reflexión del Evangelio. Que el Señor te bendiga, la Virgen María te acompañe siempre y que la paz de Cristo permanezca en tu corazón. Nos vemos mañana aquí en Tiempo DFMX. Dios te bendiga.